Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a nuestro devocional de este día, domingo 14 de septiembre de 2025. Hoy reflexionaremos en la palabra bajo el título La voz de Dios en el tabernáculo, meditando en el pasaje que se encuentra en Números capítulo 7, versículo 89. Cubriremos que el mayor regalo no son las ofrendas, sino escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios dice así en Números capítulo 7, versículo 89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. La clave del pasaje del día de hoy se encuentra precisamente en este mismo versículo 89, y oyó la voz de uno que le hablaba. Después de registrar minuciosamente todas las ofrendas materiales, la plata, el oro, los animales sacrificados y todos los elementos tangibles de la dedicación del altar, las escrituras culminan con algo infinitamente más valioso: la voz de Dios hablando a Moisés. Este versículo nos revela una verdad fundamental que puede transformar completamente nuestra comprensión de la adoración y el servicio a Dios. El contraste es dramático y revelador. Hemos leído detalladamente sobre miles de ciclos de plata y oro, sobre decenas de animales sacrificados, sobre elementos preciosos y costosos. Todo esto era importante y necesario. Pero el versículo final nos muestra que la verdadera recompensa de la obediencia no es material, sino espiritual: la comunión íntima con Dios mismo. Moisés entraba al tabernáculo de reunión para hablar con Dios. La palabra hebrea para reunión implica una cita divina, un encuentro programado. Esto nos enseña que la comunión con Dios no es accidental, sino intencional. Moisés tenía propósito específico: hablar con Dios. En nuestra vida devocional necesitamos la misma intencionalidad. No se trata de encuentros casuales, sino de citas sagradas que buscamos deliberadamente. La ubicación de donde provenía la voz es significativa: de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines. El propiciatorio era el lugar de la expiación, donde la sangre era rociada para cubrir los pecados del pueblo. Esto nos enseña que toda comunión genuina con Dios debe basarse en la expiación. No podemos escuchar claramente la voz de Dios mientras haya pecado sin confesar entre nosotros y Él. Los querubines, seres angélicos que guardaban la presencia de Dios, representaban la santidad divina. Que la voz de Dios viniera de entre ellos no habla de que cuando Dios nos habla, lo hace desde su santidad perfecta. Sus palabras son puras, verdaderas y transformadoras porque provienen de quien es completamente santo. El arca del testimonio contenía las tablas de la ley, simbolizando la palabra escrita de Dios. Es hermoso que la voz audible de Dios viniera de encima de su palabra escrita. Esto nos enseña que Dios nunca se contradice. Su voz personal siempre estará en armonía con su palabra revelada en las Escrituras. Si queremos escuchar a Dios diciéndonos algo que contradice su palabra escrita, podemos estar seguros de que no es su voz. La frase "y hablaba con él" es extraordinaria. No dice que Moisés simplemente oía una voz distante, sino que Dios hablaba con él, indicando una conversación, un diálogo, una relación personal. Dios no solo habla con nosotros, está dispuesto a hablar con nosotros. Hay una diferencia enorme entre recibir instrucciones impersonales y tener una conversación íntima. Es significativo que este momento de comunión íntima viniera después de la obediencia colectiva del pueblo en las ofrendas. La obediencia crea un ambiente propicio para escuchar la voz de Dios. Cuando nuestros corazones están alineados con su voluntad a través de la obediencia, nuestros oídos espirituales se vuelven más sensibles a su voz. Todas las ofrendas materiales, por valiosas que fueran, se consumieron o se utilizaron. Pero las palabras de Dios, las palabras que Dios habló a Moisés, tuvieron impacto eterno. Guiaron al pueblo por el desierto, establecieron leyes que duraron generaciones y siguen instruyéndonos hoy.
Esto nos recuerda que mientras las bendiciones materiales son temporales, la palabra de Dios permanece para siempre. La capacidad de escuchar la voz de Dios no era exclusiva de Moisés. Jesús dijo: mis ovejas me oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cada creyente puede desarrollar la habilidad de reconocer y responder a la voz del Señor. Sin embargo, esto requiere práctica, quietud y un corazón dispuesto a obedecer lo que escuchamos. La voz de Dios puede venir de muchas formas: a través de su palabra escrita, por la predicación ungida, mediante la oración, en momentos de adoración o en la quietud de nuestro corazón. Lo importante no es tanto el método, sino el reconocimiento de que Dios desea comunicarse con sus hijos. El ejemplo de Moisés nos desafía a examinar nuestras prioridades espirituales. ¿Valoramos más las bendiciones de Dios o la voz de Dios? ¿Buscamos más sus dones o su presencia? ¿Nos contentamos con rituales externos o anhelamos comunión íntima con Él? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta verdad transformadora que nos enseña Moisés, que el mayor regalo no son las bendiciones materiales, sino el privilegio de escuchar tu voz. Ayúdanos a valorar la comunión contigo por encima de todas las cosas. Te pedimos perdón por las veces que hemos estado más interesados en tus bendiciones que en tu presencia, más enfocados en lo que puede darnos que en lo que puedes decirnos. Enséñanos a entrar a tu presencia con la misma intencionalidad que Moisés, buscando deliberadamente momentos de comunión contigo. Purifica nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz claramente y ayúdanos a obedecer lo que escuchamos. Abre nuestros oídos espirituales para reconocer tu voz entre todas las voces que compiten por nuestra atención. Que crezcamos en sensibilidad espiritual para discernir cuando nos hablas a través de tu palabra, la oración, la adoración o la quietud. Ayúdanos a recordar que tus palabras son más valiosas que el oro más puro y más verdaderas que cualquier bendición material. En el nombre de Jesús, quien prometió que sus ovejas oirían su voz, oramos.